Todo el mundo a clase. Empieza corte y confección. Vamos. Para un ejemplo de todo lo que hemos estado haciendo y ustedes entiendan un poco, he cogido este patrón que ya está usado, que saben ustedes que yo lo guardo. ¿Se acuerdan que decíamos la curva del trasero? Bueno, la curva del trasero tenemos que ir adaptándola al delantero de esta manera hasta el vuelto que nos quede perfecto, no importa la curva que tenga, tenemos que adaptarlo. ¿Por qué? Porque un patrón trasero con un pantalón delantero siempre van a ir unidos. Entonces eso, y los laterales también tenemos que comprobar que vayan a ser exactamente iguales hasta el vuelto. Bien, otra cosa, si se dan cuenta, aquí el patrón trasero no es igual que el delantero. Por favor, déjense de rollos estos de cuadrados, de historias, que sale un pantalón. Vamos a ver, ustedes no son por detrás igual que por delante, ¿verdad que no? Bien, pues el patrón de un pantalón jamás puede ser igual por detrás que por delante, porque esto es lo que nos permite sentarnos. Entonces, esto tiene que entrar hacia adelante y ven que esto entra un poquito hacia debajo del camal nada más. Así que vamos a olvidarnos de todas estas historias rápidas y maravillosas que no hacen más que estropear. Bien, esto, la pinza, doble pinza, también depende mucho de la cintura. Si tiene una cintura como esta, pues con una pinza tenemos. Que tiene mucha más cintura, bueno, queda mejor acoplado luego el volumen que va a coger el trasero, ponerle 2. Ahora, vámonos con el delante. Aquí tenemos la bragueta. Esta sería meterse para adentro. Esto va a ser siempre el centro del pantalón y esto va a ser el pespunte que le vamos a aplicar a la cremallera, que irá aquí, ¿vale? Que no lo quieres con cremallera porque vas a poner elástico, genial. Entonces lo suprime, ya eso lo hemos dado en clase. Luego, hay muchos pantalones de vestir que tienen este pliegue, sobre todo los de caballero y los de señora también, ¿vale? Lo vamos a aplicar siempre en esta dirección, ¿vale? Y teniendo en cuenta de que esto prácticamente va a ser la raya que vamos a marcar. Si oyen ruido de fondo es porque aquí siempre hay obra, esto es la obra infinita, entonces no grabaría nunca si me fío de esto, ustedes perdonen. Vamos a ver, esto siempre es la raya y el hilo donde vamos a planchar, la rayita del pantalón. Entonces, casi siempre sale esto de ahí. De ahí para allá, no. Tiene que ser siempre donde marquemos el centro de la raya para planchar el pantalón para acá. En este caso, esto tiene desde el centro, que viene siendo esta, unos 9 centímetros y yo le he puesto 4 aquí para plegar, que resulta ser 4 y lo vamos a coser a 5, es decir, hasta 5 vamos a hacer esto, vamos a pespuntar hasta ahí y luego vamos a abrir y ahí vamos a marcar la raya del pantalón, porque luego lo vamos a virar para, a ver, que lo haga yo bien hecho. Vamos a cerrarlo aquí, ¿vale? Y luego lo vamos a empujar, vamos a empujar, pero en un momento que doble el papel. Ok, ahora lo vamos a empujar para acá, ahora, y ahí saldría lo que es la raya del pantalón hacia abajo, ¿vale? Que la cintura es mucho más ancha, no pasa nada, dejamos unos 2 centímetros aproximadamente y hacemos otra hacia acá. Siempre van a ir hacia el lado de fuera, ¿vale? Y siempre va a ir la tela caminando para acá. Este es el que va a respetar la raya del pantalón. Recuerden que la raya del pantalón es el hilo también de la tela. Por favor,
No se puede cortar un pantalón así ni así, no, el pantalón hay que cortarlo así, salvo diseños, o sea, ahora veremos un diseño que, de falda pantalón, porque quiero dedicarle a este tema, porque el pantalón es una pieza pues que tiene muchísimas variantes y no volvernos locos. Bien, ahora una vez con la pretina, recuerden que la pretina tenemos que cortarla de aquí, pero reduciendo esto, del centro hasta aquí, y reduciendo también lo que es la pinza. Evidentemente todo eso al coserlo lo vamos a perder. Bueno, voy a colocar bien el patrón y enseguida seguimos. Vale, recuerden siempre que la pretina hay que medirla desde aquí. Ya hemos entrado la solapilla que va a limpiar la cremallera. Esto ya lo hemos pegado para donde va. Recuerden que este es el centro del pantalón. Desde aquí hasta aquí, y desde aquí vamos a perder lo que es la pinza y vamos a llegar hasta aquí, ¿vale? Hasta ahí está claro. Pero también recuerden, mujer monta derecho sobre izquierda. Es decir, que a esta medida de la pretina, esto más esto cerrado, ¿vale? Esto cerrado, esto sería la pretina completa. Hay que añadirle los 3 centímetros que tenemos que dejar por debajo, que es por donde va el botón, ¿vale? Siempre la pretina se va a colocar uniforme por aquí, es decir, va a continuar por aquí, aquí termina la cremallera y aquí iría el ojal, pero por la parte de abajo, por el que se queda oculto, el izquierdo en este caso, la pretina tiene que sobresalir 3 centímetros, que es donde va el botón que viene a buscar el ojal aquí. Eso ya lo vamos a ver en la clase práctica, evidentemente, pero también lo vimos con la falda. Las pretinas se colocan igual. Bueno, para cualquier pantalón que quieran colocarle las pinzas, incluso para el patrón que hemos hecho de pantalón corto, ya saben ustedes perfectísimamente que tanto en la clase 25, donde hicimos el patrón desde cero delantero, como en la clase 27, donde hicimos un anexo con las pinzas del patrón trasero, lo tienen ahí. Eso es aplicable a cualquier pantalón que ustedes quieran hacer una pretina normal y que no quieran hacer el pliegue que acabo de explicar, sino que quieran ponerle pinzas, Entonces aplican lo que ya hemos estudiado en la clase 25 y al principio de la clase 27. No hace falta que lo repita, es decir, o pliegue delantero o doble pliegue y pinza trasero, o pinza delante, pinza detrás. Eso es aplicable a cualquier patrón que lleve cremallera o que lleve una pretina normal con botón. Así que a repasar esa clase si no lo tienen claro, la clase 25 y la clase 27. Coger un patrón más pequeñito. Este es el patrón, ¿vale? Vemos claramente que este es el trasero y vemos claramente que este es el delantero, y vemos claramente que es un patrón que no lleva cremallera y es un patrón que no tiene marcada pinza. Ahora ustedes me pueden preguntar, bueno Macu, ¿y si llevara cremallera y tuviera los pliegues delanteros, las pinzas, se puede unir por aquí? Claro que se puede unir, miren, se puede unir y perdería la costura lateral. Es una forma de diseñar, por supuesto que sí, pero no en un pantalón de vestir, pues lo condenaríamos a no poderle sacar nunca de aquí ni nada por el estilo. Bien, pero en este caso vamos a hacer la cintura con elástico total. Entonces vamos a colocar ya la pretina en el propio patrón. Fíjense que yo tengo aquí unas marcas, ¿vale? Aquí iría la pretina en el propio patrón. Le pondríamos de elástico lo que lleva la cintura, estirándolo un poquito,
para que quede bien fruncido y lo pondríamos. De todo esto no se preocupen porque vamos a hacer clases prácticas. Por eso me quiero detener tanto en el pantalón, porque es una prenda que tiene muchas variaciones y es muy complicado también. En este caso, cuando lleva, por ejemplo, vamos a hacer un pantalón acampanado o falda pantalón. Bueno, pues, y no queremos que tenga costura lateral. ¿Lo podemos unir? Sí, lo podemos unir perfectamente. Lo único que tenemos que tener en cuenta, que era lo que habíamos hablado en clase siempre, es que esto, al caminar, que era lo que yo les comentaba en las clases anteriores, nos dé perfecto. Esta curva, fíjense que no es igual. Si yo lo pongo así, fíjense, completamente diferente. Vale, pero que midamos esto y que nos quede exactamente igual, porque esta va a ir evidentemente cosido con la parte de atrás, entonces nos tiene que quedar exactamente igual. Entonces vamos a ir estudiando todo lo que es el pantalón con tranquilidad, porque puede haber pantalones que tengan un trocito solo de pretina y de aquí para atrás elástico. Todo con elástico metido en la pretina. Con elástico puesto ya en un añadido que le hagamos al pantalón para obviar la pretina. Que pueda tener pliegues en el delantero y pinzas en el trasero. Ojo, pliegues en el trasero, no, nunca, jamás. No. En el trasero lo único que puede haber es o una pretina con elástico que quede toda fruncida o pretina con pinza. Una pinza más grande, una pinza más pequeña, como hemos estudiado en clases anteriores. ¿El doblez, el pliegue? No, solamente en la parte delantera. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a estudiar también el tema de las pretinas, luego haremos las clases también prácticas de cómo se hace la pretina y cómo se coloca, y haremos también un pantalón, pero tenemos que estudiar bastante los diferentes diseños. Ahora vamos a ir con la falda pantalón. ¿Por qué? Porque la falda pantalón nos puede dar juego para hacer, por ejemplo, un mono, para hacer un pantalón de fiesta. Entonces vamos a estudiar el patrón base de la falda pantalón. Vayan estudiando todo lo que estamos trabajando del pantalón, ¿vale? Vayan trabajando y estudiando. Y luego ya con las clases prácticas que vamos a ir haciendo de pantalones diferentes, ya nos vamos entendiendo un poquito más. Ya tenemos las bases, ya sabemos lo que podemos hacer con la parte de atrás, tanto ponerle elástico desde aquí, con lo cual aquí cortamos la pretina para enganchar el elástico hasta la otra parte. Aquí sería doble y aquí dos pretinas, porque imagínense que aquí tenemos la tapilla para cremallera. Aquí sería el botón y aquí habría que meter los 3 centímetros. Esto sería doble. Ahora lo explico yo mejor en la clase de teoría, en la pizarra, donde lo van a ver mucho mejor. Pero yo quería que me oyeran también un poco a mí para que vieran este tema. O simplemente tiene de centímetro 70, de cintura 70, ¿vale? Cogemos un poquito menos, vamos a coger porque el elástico siempre va a terminar por ceder, por ejemplo 60, y si tiene 70 pues 66, y lo adaptamos a la cintura de esto, con lo cual quedaría fruncidito y cómodo. ¿Cómo? Cuidado con esto, cuidado con esto. Si yo voy a poner elástico y voy a obviar la cremallera, aquí tiene que entrar la cadera. A ver, si yo no voy a poner cremallera aquí, no voy a poner la medida de cintura aquí,
Porque lo primero que entra en el pantalón es el contorno de cadera. Si yo pongo la cintura aquí y no pongo cremallera aquí y pongo aquí nada más que cintura más un poquito para fruncir, nadie va a entrar en este pantalón. Entonces aquí tiene que ir como mínimo el contorno de cadera más unos 2 o 3 centímetros, 2 o 3 centímetros. 2 o 3 centímetros, que sería pues el contorno de cadera a la mitad. Pues aquí, por ejemplo, 2 centímetros y 2 centímetros por delante y por detrás, son 4 en total, ¿vale? Contorno de cadera más 4 por delante y 4 por detrás. ¿Para qué? Para que cuando se estire se entre la señora. El elástico sí que va a tener el contorno de cintura, menos a lo mejor, pues bueno, lo estiramos. Vamos a ver si me explico. Aquí, contorno de cadera, no tiene cremallera, tiene que entrar la señora. Tenemos que poner el contorno de cadera más 2 centímetros más 2 centímetros para que nos quede bien fruncido. Elástico. El elástico sí tiene que ser el contorno de cintura. Pues no vamos a poner el contorno de cadera, pues se le caería el pantalón. Esto es para que entre. Bien, el elástico, el contorno de cintura. ¿Sí? Bien. Pero de tanto estirarlo y de tanto tal, pues vamos a ponerle un poco más porque el elástico con el tiempo termina por ceder. Vamos a suponer que tiene 70 de contorno de cintura. Vamos a ponerle 66, ¿vale? En este contorno de cadera que hemos hecho. Pero vamos a estirar, porque todos los elásticos no tienen la misma densidad, vamos a estirar y a comprobar que una vez estirado, ahí tiene el contorno de cadera de la señora, para que cuando estire la tela y estire el elástico, entre. ¿Vale? Entonces, porque sí, hay elásticos muy herméticos que dice, sí, vale, yo le he puesto el contorno de cintura al elástico y menos 3 centímetros. Y aquí el contorno de cadera, pero el elástico es tan potente que no cubre el contorno de cadera. Entonces, contorno de cadera no tenemos, la señora se lo va a meter cómodamente y no va a entrar. Contorno de cadera más 2 para que quede fruncidito. Cuando la señora vaya a entrar, lo va a estirar para pasar toda la cadera y luego se tiene que acoplar a la cintura. En la cintura, ¿qué hacemos? Elástico, medida de cintura. Medida de cintura le quitamos un poquito, 2-3 centímetros. Pero una vez lo hayamos cerrado, para adaptarlo al contorno de cadera que hemos puesto aquí, lo vamos a estirar. Y decimos, sí, efectivamente, una vez estirado, me da el contorno de cadera. La señora puede entrar. Entonces ya lo colocamos. Se va a quedar el elástico con el contorno de cintura de la señora, pero la señora al estirarlo va a poder pasar porque se lo permite la tela y se lo permite el elástico estirado. Y cuando ella meta su cadera, automáticamente el elástico va a recoger y va a ir a su contorno de cintura, con lo cual le va a quedar totalmente ajustado a la cintura. Cuidado con esto, con esta equivocación del contorno de cintura y del contorno de cadera. Dudas, por favor, en la cajita de comentarios. Dudas, por favor, en la cajita de comentarios. Cada vez estamos ingresando a clases un poquito más complicadas. Estábamos trabajando sobre papel porque las telas, ya saben que les he dicho que son excesivamente caras. Y aunque no estén caras, no se puede estar desperdiciando material. Trabajen sobre papel. Dudas. Si no lleva pretina, no lleva pinza, solamente elástico, contorno de cadera, la señora tiene que entrar. Si pongo yo aquí la cintura, la señora no entra. No entra. Evidentemente no entra. Tienes que ponerle el contorno de cadera aquí, más un poquitito más, para que ceda. Y siempre respetando, por supuesto, que luego hay que dejarle el ancho de pisante o la costura que le vayas a dejar si registra. Elástico. Medida de cintura menos un poquito. Una vez cerrado para acoplar la cintura, lo estiramos. Sí, perfecto. Ahí entra el contorno de cadera y se acopla luego la cintura. Pues perfecto. Vale.
Y luego que hay diferentes formas de hacer un pantalón, con pinza, con elástico, con demás. Así que vamos estudiando poco a poco este tema que es muy amplio, y hoy vamos a estudiar también la falda pantalón. No quiero acumular demasiados datos, pero antes de meternos a cortar pantalones y demás, por favor, las que están ingresando al canal, para atrás, a las clases de atrás, comentarios, venga, dudas, rápido, para eso estoy yo, dudas, mira, oye, que aquí estoy en este país, estamos en verano, estamos en invierno, esta prenda, me entero, no me entero, comentarios, quiero que me aclaren todas las dudas. Y si lo están haciendo, mira, estoy haciendo un pantalón, me metí a hacer un pantalón, tengo este problema, no está, venga, que aprendiendo a equivocarse es como se llega a tener acierto. Así que yo estoy aquí para eso. Suscríbanse, que es totalmente gratis. Por favor, vayan a la clase 1, las que están ingresando ahora, no se amontonen. Ay, es que en el canal hay un montón de vídeos. Sí, hay un montón de vídeos, pero para que vayan a la clase 1, las que ingresan, poco a poco. Hoy coge 2 vídeos que son más sencillos, abre tu libreta de notas, vete apuntando aquí, pantalón corto, falda de tubo, tal cosa, tal, que cuando vayas a hacer el patrón te la pongas al lado y vaya así, la medida era tal. Luego también vamos a aprender a reducir y aumentar un patrón una vez hecho, ¿vale? ¿Por qué? Podemos utilizarlo y reutilizarlo. No vamos a estar con la jugada y el cartón y la regla, ya se lo he dicho un montón de veces, continuamente. ¿Por qué? Porque a ver, si de aquí a aquí no me da el contorno de la cadera, yo puedo abrir aquí el pantalón y darle un poco de margen aquí. Es decir, hay muchísimas posibilidades para reciclar los patrones. Corte y confección, señores, yo estoy cansada de decirlo. Hay que estudiarlo, porque los que fuimos a las academias y estuvimos un chorro de años estudiando, no es porque nos cayéramos de ninguna higuera, sino porque esto no tiene atajo. Esto hay que estudiarlo para ser una buena profesional, y para llegar a hacer grandes diseños hay que tener una buena base. Si no tienes una buena base y te metes tijera, yo veo cortando hasta pullovers de punto. Mire, si usted corta un pullover de punto, los puntos van a tomar por saco. Entonces, por favor, déjense de historia. Vamos a ser buenos profesionales, vamos a hacer las cosas como Dios manda, vamos a tener una buena base y vamos a llegar a hacer diseños, sí, pero vamos a estudiar. Esto es una academia online por internet y yo no. Si quieres ser una buena profesional y quieres dedicarte a esto, estudie, porque yo me estoy currando muchísimo todas las clases, todas las dudas que puedan tener y todo, no para que después ustedes digan, mira, sí, ya vi el vídeo, hasta luego. No. Si quieres ser una buena profesional, vete a la clase 1 y demás. Y por favor, las que están empezando, no se pierdan las primeras partes de las clases. Todo lo que sea botones, corchetes y demás, todo lo que sea conocimiento de materiales y demás es súper importante. Porque además puede venir una clienta que le diga, mira, asesórame que tengo una boda. Puede venir, mira, una obrita de teatro que vamos a hacer tal cosa. ¿Qué se usaba en este siglo? Ni idea. Eso no lo puede decir un profesional. Así que venga, vamos a seguir con los patrones, que nos queda pantalón, lo siento decir, para rato. Y a estudiar. Entre una cosa y la otra, una visita a Luna de Hilo, al recreo, nos distraemos, vemos cositas, vemos trajes de fantasía maravillosos que yo voy haciendo para las más pequeñas, me van dejando comentarios y lo vamos pasando bien. Eso sí, manualidades. Desen cuenta que ya estamos muy cerca, madre mía, cómo se ha ido el año, muy cerca de Halloween y de Navidades, siento decirlo, y tenemos que hacer manualidades guapas también, pero las clases hay que asistir a ellas. Venga, alumnas de corte y confección, que son las mejores, vamos a seguir con el patronaje. Venga. Bueno, aquí tienen ya la pretina normal, formamos el famoso rectángulo. Tengan un poco de picardía. Por ejemplo, mi cintura mide 80. Vamos a trabajar evidentemente siempre con la mitad. Fíjense la flechita blanca que pone doble. Ahí vamos a doblar la tela
Y también vamos a hacer el patrón siempre por la mitad. Es una locura hacer un patrón todo recto, porque además se puede torcer. Entonces vamos a trabajar siempre con la mitad del patrón. Bien, mi cintura son 80 centímetros, lo cual quiere decir que la mitad son 40, pero tengan un poco de picardía. Si tenemos que dejar 3 centímetros con el lado donde va el botón, como expliqué anteriormente, vamos a sumarle a eso más 1,5. Si le sumas 1,5 y lo cortas doble, 1,5 y 1,5, ahí ya te está dando los 3 centímetros de diferencia que tienes que dejar saliendo para el botón, ¿vale? Cuidado, más el margen de costura, no vayas a comerte el margen de costura, porque luego al coser te va a faltar centímetros. Es decir, ahí registra, por favor, registra, porque además por arriba, por abajo deja margen de costura, y registra para que la pretina salga perfecta, igualita y hecha una genialidad. Bien, normalmente en las pretinas 8 centímetros de alto, son esos 8 centímetros que estás viendo ahí en amarillo, 4 y 4, y por supuesto registramos. ¿Vamos a dejar margen de costura alrededor? Claro que sí, porque el registro es lo que va a hacer que vaya a casar con el registro de la prenda, pantalón, falda, a la que vamos a acoplar y quede perfecto. Y la mitad también es importante, porque ahí al doblar ese va el famoso hilván de plancha para que nos quede también genial. Date cuenta también que la pretina, no te olvides que van siempre con entretela para endurecerlas, ¿vale? Así que ahí vamos a colocar un rectángulo con la mitad más 1,5, que luego vamos a sumar 3 hacia un solo lado, que la vamos a cortar doble, mira la flechita, y de unos 8 centímetros, es lo normal, ni menos ni más, es la pretina bien. Y luego lo vamos a registrar todo alrededor. Recuerda que tienes que dejar margen de costura alrededor. Luego ya la puedes recortar cuando la hemos pegado, todo lo que tú quieras, pero siempre trabaja así, porque la pretina da mucha visión a una prenda bien terminada. Bueno, a ver, atentas en este segundo esquema, ¿vale? Vemos que está partido en 2 rectángulos. Si se fijan arriba es la parte delantera, puesto que vemos ahí las señales del ojal. Ten en cuenta que aunque vean 2 señales, al plancharlo por la mitad, al colocar la pretina por la rayita verde, cerrarla por la mitad, se va a quedar en un solo ojal. Bien, pero ahora, ¿por qué la hemos partido? Bien, la hemos partido porque la parte de atrás va a ir con elástico, suponiendo que detrás no quieras ponerle ni pinzas ni absolutamente nada, sino que quieras ponerle elástico. Pero la parte de adelante sí va a ir como una pretina normal, y además va a llevar cremallera. Esta es otra opción. Escucha atentamente y fíjate bien en la imagen. Bien, yo tenía de cintura 80, luego la mitad van a ser 40. Lógicamente, la mitad tendría que ser 20 para la parte de atrás y 20 para la parte de adelante. Bien, pero ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que necesitamos 3 centímetros en el delantero que sobresalgan para el botón. Bien, ahora lo veremos más claramente en la siguiente imagen, pero vamos a ir con la pieza de atrás. La pieza de atrás, que es la de abajo, tiene una flechita que pone doble, ¿vale? Ahí lo pegamos a la tela y vamos a colocar 20 centímetros, ¿vale? 20 centímetros, que es lo que necesitamos de atrás. La rayita azul es los lados. Cuidado, aunque la pretina se corte toda recta y el pantalón sea de pretina normal, por favor haz siempre una marca en los lados para que se ajuste en los 2 lados por igual, ¿vale? Cuando hagas una pretina a todo lo largo,
como la anterior, siempre marca la mitad y ahí tiene que llegar a los dos lados de forma igual. No te olvides nunca de estas marcas. Bien, seguimos. Y luego le vas a dejar ese rectángulo rojo, 1 centímetro o 2 o lo que quieras, como hay que registrarlo, de margen de costura, porque hay que unirla a la parte de adelante, ¿vale? Entonces vamos a cortar la mitad de la cintura doble, esos son 20 centímetros, cuando lo abramos pues serán 40 y vamos a dejar margen de costura por ambos lados. Ahí vamos a trabar el elástico que necesitamos para la parte de atrás de la cintura y luego lo conectaremos con nuestra pretina delantera, que es una pretina normal, ¿vale? Bien, así que ya sabes, la mitad del elástico serían también 20 centímetros, un poquito menos. Siempre ten en cuenta que el elástico con el tiempo va cediendo, entonces dependiendo de la tensión quítale el elástico 1, 2 o 3 centímetros. Hay elásticos incluso muy débiles que conviene quitarles algo más. Bien, entonces vamos a adaptarlo desde esa línea discontinua azul hasta la del otro lado y ahí lo vamos a coser, vamos a doblar y luego conectaremos con la pretina delantera. Vamos a estudiar ahora cómo vamos a hacer la pretina delantera. Todo esto es teoría que hay que aprender para luego ir a la tela a tiro hecho. Ya sabes que lo vamos a hacer todo, pero primero vamos con la teoría. Pasamos de cuadrante. Fíjate que aquí tenemos la pretina de la parte delantera donde está el ojal y la pretina con los 3 centímetros incrementado, que es donde va el botón, va al aire. Entonces a la hora de cortar no vas a estar haciendo una pretina por separado a la otra, no, sencillamente corta ya las dos con los 3 centímetros más el margen de costura inteligentemente para ahorrar tiempo y luego pues recortas solamente con margen de costura la de los botones y dejas la de los 3 centímetros más el margen de costura. Es decir, cuando estén juntas deja 3 centímetros más margen de costura y cuando las separes ya las tengas registradas, pues en una de ellas dejas los 3 centímetros más un poquito de margen de costura y la otra sencillamente adaptada los 20 centímetros más margen de costura, en este caso la de los botones. Si te fijas en el recuadro de abajo rojo, yo te hago un simulacro, el rectángulo rojo total que hay abajo sería como el de arriba, ¿lo ves? Como la parte de atrás, con el margen de costura por un lado y los 3 centímetros. Pero ahora te ves unas líneas azules. Bien, ese sería el margen de costura de la que le sobran los 3 centímetros y la línea azul que va del 1 al 2 sería el margen de costura de la del botón. Y ahí está la diferencia, o sea, córtalas igual, solamente que deja bastante tejido y una vez hayas medido del centro esos 3 centímetros más el margen de costura, recortas y luego pues recortas del centro 1 centímetro de la que tiene que ser menor, ¿vale? Que es donde va el ojal. Resumiendo, abajo tienes cómo cortarla junta, es decir, en el papelito pones la medida, pones más 3, dejas bastante margen, pero lo registras todo y una vez registrado lo colocas la que va encima derecha y la que va debajo izquierda y dejas encima pues ajustadito el ojal con lo que vayas a dejar de margen de costura, la raya blanca 1 y 2 azul y por el contrario la que va debajo donde va el botón
pues le dejas los 3 centímetros más el margen de costura, las rayitas azules, y por el otro lado pues por supuesto el margen de costura, y entonces se quedarían así como están arriba. ¿Las ves? Una diferente a la otra, donde va el botón y donde van los ojales. Bueno, y aquí ya lo tienes con las marcas de cremallera, que serían esas amarillas, y vamos a simular que la raya verde es la cremallera ya colocada. ¿Te das cuenta cómo queda la parte de adelante? Dependiendo de cómo lo mires, te queda una al derecho o al revés, pero bueno, saben ustedes perfectamente que el ojal tiene que quedar en la parte derecha porque monta sobre la izquierda en las prendas de mujer. Entonces además lo pongo arriba. ¿Se dan cuenta? Esos 3 centímetros de un lado quedan al aire, es donde va el botón, míralo ahí en blanco, porque des en cuenta que lo vamos a doblar por la mitad, eso es la pretina entera, lo que va delante y lo que va detrás, ¿vale? El margen de costura, ¿vale? Y ahí pegadito iría la cremallera que va en la parte izquierda. Por contra, en la derecha está el ojal, que cuando lo doblemos se queda en uno solo, y la cremallera va pegada a la parte de dentro para que la tapeta la deje cubierta en su totalidad. Yo creo que ahí está bastante claro. Háganse la idea que ya hemos doblado por la mitad esos puntos verdes que hemos agarrado por delante a la prenda y por detrás, que montamos, y encajaría raya verde sobre raya verde, ojal sobre botón, y luego esos 2 márgenes de costura rojos que van a conectar con la pretina trasera a la que ya le tenemos puesto el elástico. Así que esta sería una pretina mixta, parte de atrás elástico, parte de adelante una pretina normal, con incluso el pantalón con su pinza o su pliegue, es indiferente, y cremallera porque tiene que pasar la cadera. Muy bien, repasen por favor, sé que son muchos datos, parece una tontería pero no lo es, así que escuchen la clase las veces que hagan falta con libretita, bolígrafo. Yo creo que lo estoy dejando bastante claro, y esto al principio se hace un poco cuesta arriba, pero con la práctica vamos pero volando con toda esta historia. Miren, el patrón que vamos a comenzar ahora está súper relacionado evidentemente con el pantalón, porque es la falda pantalón. Es un patrón que van a ver cómo se van a ir encadenando los patrones base, Por eso es tan importante tener una base, que un patrón conlleva al otro. Pero además este patrón nos da el juego de hacer la falda pantalón, de poder hacer un mono, de poder hacer un pantalón largo, de poder hacer un pantalón de diseño, y vamos a partir de una base que ya conocemos, que si quieren yo voy a repetir algunos datos por si les sirve de recordatorio, a mí no me importa, para eso estamos en clase, pero van a ver cómo de un patrón va a ir surgiendo otro patrón, y este otro patrón nos va a ir dando juego a unas nuevas piezas como base también para ellas, aunque yo pongo estas fotos, pero nos puede dar muchísimo juego para muchísimas piezas, y entre ellas de diseño. Así que presten atención, hoy solamente vamos a tocar una parte de este patrón porque ya son demasiados datos en esta clase. Entonces vamos a ir despacito y vamos a dejarla para la siguiente el resto, y además repasaremos un poco esta que es bastante grande con bastantes datos. Vamos a dar un repasoncito rápido al patrón delantero de la falda. ¿Por qué, Macu? Bueno, ya se los comenté antes. Muchos patrones sirven como bases para
modificar y hacer otro tipo de prendas. Entonces ahora lo van a entender el por qué, ¿ok? Pero vamos a dar un repasón rápido, aunque por favor es muy rápido, esto ya está en otra clase y hay que currársela, ¿vale? Dijimos que de A hacia la H poníamos la cuarta parte de cintura más 2 centímetros. Luego hallábamos el punto del centro de esos dos puntos, valga la redundancia, que era K, y de ahí 1,5 centímetros a cada lado, bajando 15 centímetros. Y ahí ya teníamos la pinza, ¿ok? Bien, de la A a la E, pues ahí tenemos el alto de cadera. ¿Se acuerdan? Que era aproximadamente 18 o 19 centímetros. Bien, esto todo lo montábamos en un rectángulo que tenía una cuarta parte de contorno de cadera por el alto de la falda. Bien, ahí está el rectángulo y más o menos ahí está todo desglosado de forma muy rápida y muy breve, porque lo único que vamos a hacer es basarnos en esta base de patrón para formar el patrón de la falda pantalón o de un pantalón largo acampanado, como ustedes quieran luego diseñarlo. Pero por eso digo que no se incorporen en clases avanzadas, sino que vayan atrás, porque todos estos patrones luego van a ir tomando otras formas, pero nos sirven como base para otro tipo de prendas. Ahí lo tienen todo desglosado, tienen una clase, no me entretengo más con esto. Recuerden que esa flecha, en este caso, ya vieron que antes puse las medidas, vamos a ponerle un alto de 58 centímetros. Cada uno le pone el alto que quiere, como si lo quieres llevar hasta encima del empeine. Es exactamente lo mismo, pero en este caso me voy a basar en 58 centímetros de alto. Es decir, ese patrón base de falda tiene 58 centímetros de alto. Bueno, vamos a obtener un punto indispensable para la entrepierna de nuestra falda pantalón. De A hacia B vamos a poner una cuarta parte del contorno de cadera más 3 centímetros. Lo tienes ahí escrito en rojo arriba del todo. Bien, como yo tengo 96 de contorno de cadera, una cuarta parte sería 24. Más 3 centímetros serían 27 centímetros. Es ese punto rojo que pone C. De A hacia B ponemos una cuarta parte del contorno de cadera más 3 centímetros. En mi caso 27 centímetros. Bien, ¿para qué nos sirve ese puntito? Bueno, pues ese puntito quiere decir que vamos a sacarlo hacia afuera y sacamos una sexta parte del contorno de cadera, es decir, el contorno de cadera lo dividimos entre 6 partes, ¿vale? Menos 2 centímetros. Y ahí tengo mi ejemplo. Si yo tengo 96 centímetros de contorno de cadera, tengo 16, sería una sexta parte, menos 2 centímetros serían 14 centímetros. Bien, pues esos 14 centímetros es lo que vamos a sacar desde hacia afuera y ponemos el punto D, ¿vale? O sea, repito, de A hacia B, una cuarta parte del contorno de cadera más 3. Cuarta parte, el contorno de cadera entre 4 y sumamos 3. Cuando hallamos ese punto, que es el punto C, lo sacamos hacia afuera y esta vez cogemos el contorno de cadera, lo dividimos entre 6 y le restamos 2 centímetros. A mí me da 14. Esa rayita amarilla tiene 14 centímetros. Ahora vamos a buscar el centro entre A y C. ¿Se acuerdan? Ese puntito que habíamos conseguido bajando. Bien. Pues vamos a buscar la mitad, es ese punto E en color naranjita suave, ¿vale? Buscamos el centro entre A y C y marcamos E.
Fíjense que lo tienen escrito arriba. Bien, ¿y qué vamos a hacer también? Pues vamos a crear un ángulo en C, esa rayita roja que sale marcando el punto K, y este va a tener 5 centímetros. Lo tienen escrito en rojo. Sacamos en ángulo 5 centímetros desde el punto C y marcamos el punto K. ¿Ok? Repito, centro entre A y C, el punto E. Y luego en el punto C, en ángulo, o en diagonal, como ustedes quieran llamarlo. Sacamos 5 centímetros justitos y paramos ahí y marcamos el punto K. Y voilà, unimos E con D, pasando evidentemente por el punto K. ¿Lo ven? La rayita amarilla. Venimos hasta arriba A y ahí en E ya vamos saliendo, rozamos el punto K que creamos con esa diagonal de 5 centímetros saliendo desde C y terminamos en D. Y ahí tenemos ya nuestra entrepierna. ¿Qué nos falta ahora? Pues evidentemente poner abajo entre B hacia afuera los 14 centímetros en mi caso. En el caso de ustedes ya saben lo que tienen que hacer, cada una su medida. Yo estoy poniendo mi medida entre C y D era de 14 centímetros, pues de F a B la misma medida. La que les dé a ustedes tienen que ponerla exactamente igual abajo. ¿Y qué hacemos? Pues unimos los dos puntos. Luego, esa raya azul de D a F. ¿Vale? Unimos E pasando por K a D. ¿Ven? Ya tenemos la entrepierna de nuestra falda pantalón realizada. Y luego tenemos que incrementar la pata. Bueno, ponemos la misma medida abajo. ¿Vale? Esto es como referencia. ¿Puedes poner más? Sí, claro. Pero ten en cuenta que va a ir creciendo a medida vayas bajando. Yo estoy hablando de una falda pantalón realmente corta, 58 centímetros. ¿Vale? Así que esto es opcional, pero como base. ¿Vale? Para que salga bien. Y ahora solamente tenemos que hacer un pequeño añadido en cintura. Desde ese punto H, que era la base de la falda, vamos a subir 2 centímetros. 2 centímetros que van a ir muriendo muy despacito en forma de curva al principio de la pinza. ¿Lo ven? Va a ir muriendo ahí al principio de la pinza. Y voilà, hemos sacado de la falda un patrón base de falda pantalón. Y podemos sacar aún muchísimas más cosas, pero para que vean que hace falta una base para luego seguir avanzando en el patronaje. Pasamos olas de fácil, de muy complicado y volvemos luego cuando se dominan las bases a más sencillo. Bueno, y aquí lo tenemos ya unificado, todo en blanco y sin los puntos, sin todas las rayas que hemos necesitado, terminado. Este sería la falda pantalón. Nos quedamos aquí y en la próxima clase vamos a ir por el delantero y vamos a seguir ampliando cosas. Ya verán el efecto que podemos darle dependiendo de cómo coloquemos este patrón a la pata del pantalón y demás, pero hoy yo creo que ha habido muchísima información, hay muchísima más información de efectos de tejido, de caída de la tela y sobre todo del próximo patrón. Así que ya saben, me despido, asimilen, tienen toda una semana para estudiarla o 2 semanas, ahí queda puesto en el canal, no tengan prisa, por favor, no tengan ningún tipo de prisa.
vayan despacito, asimilando información, preguntándome por favor en los comentarios. Quiero ver preguntas. Oh, sí, lo entendí todo perfectamente. Voy clase por clase. No, yo voy por la segunda porque acabo de empezar. No, voy por la cuarta. Oye, que te estoy hablando de tal o cual país, de todos esos maravillosos países. Y te sigo bien o no, aquí no entendí. Por favor, suscríbanse, es totalmente gratuito. Y pues si me dan un like, agradeciendo pues muchísimo todos esos likes, porque yo me esfuerzo muchísimo en el trabajo. Quiero que todo llegue a ustedes en perfecto estado de comprensión y para mí es una gran recompensa. Así que abro las puertas de clase muy pronto a estudiar. Un besazo y ya saben que tenemos recreo en Luna de Hilo. Les dejo en la cajita de descripciones el link. Dense una vueltita por allí, que hay muchísimos truquillos y cosas y más que va a haber porque estamos empezando a formar el blog. Un besazo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu asistencia. Momentáneamente se cierra nuestra aula y te espero en la siguiente clase. Ya sabes, todas tus dudas en la cajita de comentarios, que serán atendidas. Bueno, pues me despido como siempre, con muchísimas bendiciones y muchísimas ganas de volver a abrir la puerta.